cuando lo hemos visto también con otros asesores, vemos que ese es uno de los grandes desafíos, especialmente de los asesores tal vez no tan digitales. No vale la pena ir all-in, tomar yo todas mis decisiones, Claro. asesórate por alguien que sepa más que tú. Créeme que, o sea, Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. Un nuevo episodio aquí en Ruta de Inversión, y esta vez trajimos a una de las personas que está generando una revolución más allá de la revolución que ya estamos viviendo por la inteligencia artificial, pero esta vez aplicado a lo que nos gusta hablar aquí en nuestro canal. Se trata de Vicente, CEO de Holdo. Yo simplemente darte las gracias, Vicente, por estar aquí en este nuevo episodio para conversar sobre lo que están haciendo, quién es Holdo, quién es Vicente sobre todo. Así que bienvenidísimo, Vicente. Gracias por tus minutos para venir a conversar con nosotros sobre estos temas que nos gustan. hola Miguel, ¿cómo estáis? Oye, no, un gusto estar acá contigo y feliz de poder conversar de todo, contarte un poco más de Holdo y qué es lo que estamos haciendo. Buenísimo, Vicente. Oye, pero antes de partir de Holdo, qué es lo que está haciendo Holdo, para que las personas vayan entendiendo, me gustaría más bien también que te presentes tú. ¿Quién es Vicente? ¿Cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo hoy? Cuéntanos un poco de tu trayectoria y qué te llevó hoy a estar dentro de este equipo que está generando una, digamos, revolución aquí en el mercado local chileno. Bueno, soy Vicente Icaza, tengo 39 años, hace poquito cumplido. Soy papá, tengo un hijo de casi 4 años. Tengo un perrito también y mi pareja, la Romy. Nada, soy ingeniero civil industrial y he trabajado en esa profesión básicamente durante toda mi carrera profesional. Okay. Empecé emprendiendo, hice un negocio de e-commerce cuando estaba terminando la universidad, estuve muy metido en eso, como que salí, siempre tuve como el deseo de emprender antes de empezar a trabajar. Nunca te dejó ese bicho. Y la verdad es que fue bien interesante, fue una bonita experiencia. Luego, bueno, finalmente terminé cerrando ese negocio. Okay. Las clásicas, digamos, historias que pasan con los distintos emprendimientos. Y bueno, en ese minuto también tenía la necesidad de generar ingresos, así que me aboqué al mundo laboral, digamos, tradicional, busqué pega, digamos, como cualquier persona normal. Y entré a trabajar en e-commerce, trabajé en Walmart durante casi 2 años. Y la verdad me di cuenta que me encantaba, me gustó muchísimo, porque un poco complementaba lo que yo estaba haciendo antes. Yo ya había hecho mi propio e-commerce con cero conocimiento, imagínate, conocimientos de la universidad, en una época donde hacer startups y cosas por el estilo no era tan común o tan masivo como ahora. Claro. Y empecé a hacer mi carrera profesional trabajando en el mundo digital cuando era una lógica como de digitalizar negocios y hacer tiendas online. Como revolución, ¿no? Porque en esa época me asumo que, era como, tenemos que hacerlo porque si no nos quedamos atrás también, ¿no? Totalmente, pasar como del mundo presencial físico al mundo digital. Entonces, como súper interesante, fue una súper buena escuela porque era algo que estaba en construcción, en formación también acá en Chile. Y luego eso me dio el salto y me fui a trabajar a un rubro completamente diferente, que es a las telco, y trabajé en Entel casi 7, 8 años, donde hice bastante carrera, pasé por distintos cargos, siempre como en el mundo más B2B. Y bueno, ahí crecí un montón, aprendí muchísimo, ya empecé a liderar equipos, a hacer otras cosas ya más fuertes. Me tocó vivir muchos temas de transformación digital, cambios digamos, de sistemas internos en Big Corps, que es todo un temazo, digamos, todo lo que tiene que ver con cambiar stack tecnológico como en empresas muy grandes. Y finalmente, bueno, surge en ese minuto, esto te diría, bueno, me tocó la pandemia también trabajando ahí, que fue una etapa muy dura. Complicada, donde todo el mundo digital estaba muy exigido, porque todos los canales presenciales y físicos estaban cerrados. Claro. Exactamente, entonces me tocó una etapa bien difícil, yo la describo como una de las más complejas laboralmente que me ha tocado, y de alta exigencia. Y posterior a eso, bueno, ya cuando se empezó a restablecer un poco todo, surgió la oportunidad de Holdo. A mí la verdad es que pseudo como que me reclutaron como para formar parte de este equipo. Holdo, bueno, no parte inicialmente conmigo, sino que parte con uno de mis socios, que es Alejandro Brugger. Él viene de la industria financiera, lleva varios años, trabajó en la Reinvial, en el Vice, en otras empresas, digamos, del rubro.
y él empezó con esta idea de construir un algoritmo para hacer carteras de inversión. Y algo que para ese entonces era como... Yo recuerdo haber tenido una conversación en ese entonces contigo. Yo decía, era como muy revolucionario para ese momento, ¿no? Sí, no, la verdad es que, bueno, igual ya habían algunas empresas como, bueno, los Advisor en Estados Unidos igual ya venían de Claro, hace claro. tiempo, no sé, los primeros tipo Betterment, Wealthfront, como que datan del 2012, si no me equivoco, Claro. 2013, que son bastante más antiguos, pero ya mucho más emergentes, y obviamente en LATAM o en Chile en particular estamos con un gap de varios años de diferencia. Y en ese sentido, empresas como Fintual ya habían explotado, ya habían crecido, Claro. pero Alejandro tenía esta inquietud de hace tiempo atrás y había venido trabajando en algo y logra contactar con Carlos Sayé, que es el gerente general de Toesca, y bueno, ahí se genera como esta conexión y Toesca decide también sponsorear de alguna manera este proyecto y echarlo a andar, que era también lo Bueno, que faltaba. y Tueca, que es de la GF más importante del país también. O sea, eso yo creo que es importantísimo ponerlo sobre la mesa, ¿no? Totalmente, sí. Toesca, bueno, es una empresa súper interesante porque son varios ejecutivos que, bueno, pertenecían a otra empresa que era Selfin Capital y que finalmente es adquirida por BTG Pactual cuando llega a Claro. Chile, que digamos es una empresa bien reconocida del rubro, Sí. y varios de sus ex ejecutivos, digamos, conforman esta empresa y se inicia todo lo que es Toesca, que parte, digamos, entre comillas, como desde de menos a más. Chiquitito y tal. Y hoy en día, bueno, ha tenido un crecimiento interesante, están haciendo alianzas con otras compañías y se considera, bueno, una empresa líderes en todo lo que es activos alternativos, que es algo que está bien de moda Sí, también en la industria. Bueno, tú seguramente lo sabes bastante bien. sí, sí. Entonces, creo que en ese sentido estamos en un lugar bien interesante, va a estar. Y eso nos ha permitido tener la espalda también para poder funcionar, porque, dicho sea de paso, un negocio financiero requiere mucho respaldo. O sea, Mm. he ido aprendiendo con el Confianza. tiempo y, bueno, con, insisto, tú también lo debes saber bastante bien, el tema de la seguridad, de la confianza, Claro. del respaldo hacia tus clientes es fundamental, porque al final los clientes básicamente te depositan su capital, sus ahorros, Su sus lucas. futuro, ponen allí, la confianza es absoluta cuando se habla de dinero y qué bueno Exactamente, que entonces estamos es hablando. un gran tema. Es un gran tema. Así que Mm. en ese sentido, construir esa reputación y no romperla, no hacerlo mal, es un enorme desafío. Y yo creo que eso ha sido parte de los desafíos más grandes que hemos tenido desde que empezamos, incluso teniendo un respaldo como el de Toesca detrás. Claro. Oye, y Vicente, Holdon nace por ahí 2022, 23 más o menos. Sí, el 2022 más o menos empezamos a desarrollar el software. Ok, Bueno, hay una etapa previa también de que se empieza a conformar esto, se hacen las conexiones respectivas. Pero en claro. 2022 concretamente empezamos a armar ya el software y en 2023 lanzamos ya a Bien, nuestros primeros clientes, como la etapa más Friends and Family. En claro. rigor a la fecha, siendo como bien justo, llevamos más o menos 3 años en el mercado, operando así de manera formal. ¿Y cómo ha sido este primer tramo, estos primeros 3 años para ustedes como desde el punto de vista del desafío? Ya me decías la confianza, pero en general entrar al mercado, ¿cómo ha sido este primer tramo, Vicente? Bueno, son muchas cosas, la verdad. Primero como, a ver, te cuento un poco también como de la propuesta de valor de Holdo, que creo que es importante Bien. también para entender un poco la ruta. Pero nosotros como empresa, la decisión que hemos tomado es que nosotros vemos una brecha en el mercado. Y la brecha es que hoy día existe la fintech por una parte, que son muy Ujú. masivas, que te generan mucho acceso. Hay buenas empresas ofreciendo servicios que han mejorado muchísimo, digamos, la oferta que hay Sí, en la sí, industria. Y por otro lado están los incumbentes y los asesores tradicionales que están muy orientados a lo que es wealth management y, digamos, claro, altos patrimonios en el fondo. Ahí, sí, bueno, podemos ver qué es lo que es alto patrimonio en rigor. claro. Pero están esos dos mundos. Y en ese sentido vemos que hay un espacio donde están personas que tienen patrimonio para invertir, que tal Mm, vez no es el patrimonio de entrada, claro, y que buscan un servicio que sea un poco más profesional. O sea, tener un asesor, de una persona a bien, la cual le pueda preguntar, le pueda pedir ayuda, recibir asesoría profesional y sentir que están recibiendo ese servicio. Y nosotros hemos decidido ser una empresa que se enfoca directamente en ese tipo de clientes. La persona que ese es un grupo. Ok, exactamente, la persona que es un profesional o que ha acumulado ciertos ahorros. Los clientes de Holdo en general tienen en promedio más o menos 40 años. Soy una persona que ya bien, tiene que ha tenido cierta evolución, digamos, en su vida laboral, profesional.
y de alguna manera quiere capitalizar sus ahorros, pero no tiene 500 millones de pesos, digamos, para ir a una empresa tradicional y recibir efectivamente un servicio profesional, pero que no tiene acceso a eso. Y acá de lo que primer hace nivel, ¿no? También, o sea, que no tiene nada que envidiarle probablemente a asesorías de alto patrimonio también. Exactamente. Y ese es un poco, el posicionamiento que Holdo, que nosotros estamos proyectando y que hemos tenido y que efectivamente nos ha permitido ir creciendo y evolucionando el negocio en esa ruta. Ahora, en estos 3 años, dicho eso, digamos, bueno, ha habido muchos desafíos. Primero, ir encontrando los productos que son los adecuados. Partimos con una oferta muy enfocada en dólares, en ETF dólar. Un poco la tesis al principio era, muchos de los capitales están saliendo de la inversión en pesos en Chile, tenemos que ir a buscar afuera. Nos dimos cuenta con el tiempo que al final también somos muy tradicionales a la hora de invertir y buscar renta local, renta fija, era algo que teníamos que complementar nuestra oferta. En ese sentido, nos tocó justo un año post-pandemia, post-retiros de ¿cómo se llama?, de FP, que la tasa de interés está súper alta y lanzamos un producto que es el Wallet Plus, que es nuestro money market, que está soportado también por... se ganó un par de años ganaron como... Bueno, y creo que el año pasado también, si no me equivoco, Vicente, ¿no? Estuvo ahí como en el top 3. Si no me equivoco, hay cosas que se me van pasando, pero el 2023 salió como el fondo de renta fija a corto plazo, deuda a corto plazo, más rentable del mercado, lo cual fue espectacular, y ahí vale decir que está soportado por 2 fondos de Toesca, que son fondos de inversión, de deuda privada y deuda privada factura, que le dan un buen peso de rentabilidad. O sea, tiene la liquidez de un money market, pero a la vez tiene inversión que te permite hacerlo un poquito más rentable. Y como ese año las tasas estuvieron altísimas, fue pero un golazo. Bueno. Y la verdad es que hasta el día de hoy es un fondo que tiene buena parte de los capitales que están invertidos a través de Holdo y que ha sido súper bueno. Entonces, también tiene que ver con esa búsqueda. O sea, dependiendo de la contingencia, uno parte con una tesis, con una idea, y te vas dando cuenta en el camino que eso va cambiando y hay que ir un poco mutando la oferta en la medida de lo que los clientes quieren, no lo que tú... Eso es una buena habilidad, eso es una súper buena habilidad, Vicente, de ir buscando las soluciones en la medida, porque, a ver, yo veo que todo va evolucionando y si ustedes tienen esa capacidad, pues maravilloso también para los clientes, ¿no? Totalmente, y es un enorme desafío. O sea, hay que ir surfeando el mercado. Hoy día, por ejemplo, el mercado ha estado súper volátil. Toda la contingencia, tanto macroeconómica como más local también, cambios de gobierno y distintas contingencias afectan en positivo o en negativo, dependiendo del caso, los mercados. Pero cuando los mercados están revueltos, las personas también tienden un poco a muchas veces a desinvertir o proteger más el capital. Entonces, en ese sentido, hay que ir leyendo un poco el mercado también para poder como ir generando los productos acorde a las distintas situaciones. Pero te diría... Bueno, ¿sí? Y sería lo bueno de todo esto, además, es que a ustedes les permite posicionarse dentro de una posición en el mercado que está preparada para muchas cosas o muchos escenarios, ¿no? Correcto, y esa es un poco la idea, como ir construyendo, como te decía, ir incrementando el producto en la dirección, por un lado, hacia dónde va, pero también entendiendo que hay distintos momentos y que tu parrilla tiene que ser lo suficientemente amplia como para poder satisfacer distintos contextos. Y en ese aspecto hemos ido incorporando cada vez nuevos productos, en la medida que también vamos incrementando la base de clientes. O sea, al principio nos costó un montón partimos como parten todas estas empresas, una lógica súper friends and family, teníamos poquitos clientes, y una vez que nos empezaron a conocer, empezaron a llegar más, y hoy día te diría que cerca de un 40% de los clientes nuevos que tenemos son referidos de clientes que ya son clientes de nosotros, o que han sido clientes de nosotros, lo cual es un número que igual nos gusta mucho, porque quiere decir que las personas han valorado lo que nosotros hemos hecho como experiencia de servicio de cliente, y les gusta. Entonces, eso es algo que tratamos de potenciar, ser excesivamente preocupados de la experiencia que le entregamos a los clientes. Está buenísimo. Oye, ¿y cómo le explicarías Holdo a una persona que nunca ha invertido, Vicente? Holdo es una plataforma de inversiones, una plataforma para invertir de manera simple, donde te ofrecemos un servicio profesional de asesoría de inversión para que puedas invertir como lo hacen los profesionales, básicamente. Con ayuda de inteligencia artificial, te permitimos hacer carteras de inversión de manera súper pro y súper fácil. Y por otra parte, te ofrecemos asesoría humana para que si tú tienes dudas o necesitas apoyo o necesitas ayuda para poder como ver más holísticamente tu situación financiera, te puede ayudar una persona que sabe del tema. Entonces, y con un respaldo detrás, ¿no?
Totalmente, y con el respaldo de una empresa, digamos, que ha crecido bastante en el mercado y que obviamente nos da ese apoyo, ese empujón bueno. también regulatorio y de solidez Sí, institucional. sí, de hecho, ahora ustedes tienen el smartphone, ¿no? Que es uno de los, bueno, entiendo que hay una parte como de gestión administrada a través de la inteligencia artificial. ¿Nos puede contar un poco sobre eso, Vicente? ¿Cómo funciona? ¿Cómo realmente se toman las decisiones allí? Lo que puedas contarnos, pues, porque entendemos que hay mucha lógica detrás, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, tratando de ser bien, simplificar también. Lo primero es que una decisión que nosotros tomamos como empresa, y esto es una cuestión muy particular, es que decidimos que todas las decisiones de colocaciones de nuestras carteras las toma un algoritmo, que nosotros le llamamos Harry, que es nuestra inteligencia artificial. Ujú. Le llamamos Harry porque lo hacemos en honor a Harry Markowitz, que bueno, es el creador de la teoría de portfolio eficiente, Claro. bastante conocido, digamos, en la industria. Sí, sí, sí. Y nosotros tomamos la decisión como empresa de que Harry es el tomador de decisión en cuanto a cómo se Ok, hacen los portfolios de los clientes. bien. Dicho eso, tenemos varios fondos, algunos que efectivamente son fondos mutuos, que no tienen tanta variación, como es el caso del Money Market que te contaba recién. Sí. Pero sí, por ejemplo, tenemos fondos con ETF en Estados Unidos, tenemos el fondo de acciones chilenas y próximamente estamos pensando lanzar un nuevo fondo, pero con ETF locales, tanto en renta variable como en renta fija, un poco complementando parte de la oferta que todavía no tenemos completamente cerrada. Y lo que hace el algoritmo es que primero toma un montón de instrumentos del mercado, en este caso pensando, por ejemplo, en los ETF. Hay miles o cientos de ETF. Entonces dice, bueno, ¿cuáles son los mejores? Los que tienen más profundidad, los que tienen los costos más bajos y una serie de variables para hacer como un prefiltrado, o sea, hace un curado de la oferta disponible. Luego que selecciona como el universo invertible de ETFs posible, empieza a armar carteras con esos distintos ETFs y empieza a evaluarlas una por una. Entonces empieza a buscar el óptimo. ¿El óptimo en base a qué? En base a la curva de Markowitz que todos conocemos. Entonces dice, dibuja la curva basada en el perfil de riesgo, digamos, del portfolio en específico y dice, este es el portfolio óptimo. Ahora, ¿cuál es la gracia? Porque eso, digamos, todo usando matemáticas deberíamos poder hacerlo. Pero en el fondo la gracia es que este algoritmo permite predecir que ese portfolio que seleccionó como óptimo tiene casi un 70% de probabilidad de ser óptimo 12 meses después. Por un periodo de tiempo. Ok. Entonces tiene esa componente predictiva que te permite establecer que ese portfolio que seleccionaste lo va a seguir siendo en el futuro. Y si no lo sigue siendo, el algoritmo rebalancea ese portfolio y lo va ajustando a la curva de tal manera que se mantenga en el óptimo siempre. Ese es un poco el objetivo. Okay. O sea, es todas operaciones que en el fondo se van realizando bajo la lógica del algoritmo, en el fondo. Exactamente. Todas las operaciones se hacen, tú, no sé, quieres invertir 100.000 pesos, 500.000 pesos, lo metes a la plataforma, según tu perfil de riesgo, según tu horizonte de inversión, etcétera, y digamos lo que tú decidiste invertir, nosotros evaluamos esos inputs, elegimos el portfolio óptimo para ti, te decimos, Miguel, mira, esta es la cartera que nosotros seleccionamos para ti, tú tomas la decisión, creas ese objetivo, tomas la decisión de invertir y las posiciones van a estar tal cual, en el fondo nosotros las definimos en base al algoritmo. Y el algoritmo, bueno, tu plata se va a empezar a invertir y va a empezar a pasar el tiempo y en un minuto detectamos que eso se está desviando del óptimo que nosotros definimos, bueno, nosotros te vamos a escribir o te mandamos, digamos, cada vez que enviamos resúmenes mensuales, que tu portfolio se va a estar rebalanceando. Entonces, compramos y vendemos los activos correspondientes y hacemos que se ajuste de tal manera para que se mantenga en el óptimo siempre. Bien, y ahí es una salvedad que es bien importante, que es un poco como el número como interesante de todo esto, que si tú haces la curva de Markowitz y eliges el óptimo, la probabilidad de que ese portfolio esté en el óptimo en el futuro es cercana al 4%. O sea, comparativamente la diferencia es muy grande. Con Harry es casi el 70%. Entonces, lo logran bien, Exactamente, de un orden de 17 veces diferencia, entonces no es menor. Eso también, para las personas, digamos, que están empezando a invertir y todo eso, la diferencia enorme que es como invertir de manera asesorada versus invertir por tu cuenta. O sea, tú elegir qué instrumentos voy a invertir versus asesorarte. Sí. Oye, me hace reflexionar un poco sobre, no sé si recuerdas, y esto, la declaración de patrimonio de las nuevas autoridades, bueno, ya no tan nuevas, sí. llevan 3 meses donde tú decías, bueno, hay personas que tenían que sí, no recuerdo los montos ni exactamente quiénes, pero mucho capital invertido en unos instrumentos que están ahí sin tocar y sin hacer nada. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo esta persona
que han logrado construir una masa monetaria, un patrimonio a partir de su profesión, a sus capacidades, dejan eso estanco ahí como y perdiendo tantas oportunidades. Entonces, veo que lo que ustedes vienen a resolver es probablemente un problema, y de hecho nosotros aquí en Ruta Inversión lo vemos habitualmente, personas que de repente te dicen, mira, yo tengo hace 10 años este mismo fondo mutuo y simplemente lo tenían y ya, pero qué interesante eso. Y ahora eso lo quiero conectar, Vicente, con un punto crítico que para nosotros es algo relevante y tiene que ver como, o sea, no solo para nosotros, sino para todas las personas que puedan estar escuchando, el tema de las regulaciones, el respaldo que hay detrás. Ya nos hablabas de Toesca, pero cuéntanos un poco más cómo ha sido ese camino de Holdo en este ámbito, sea en el mercado local, porque también nos hablas que tienen el mercado internacional. Cuéntanos un poco más sobre eso para que las personas puedan decir y sepan, bueno, no por nada quisimos venir a conversar con ustedes, porque sabemos que ustedes han recorrido un camino que nos da seguridad en el fondo y confianza. Claro, bueno, Toesca es una administradora de fondos que ya tiene más de 10 años de existencia. Sus ejecutivos, como te comentaba antes, vienen de larga data, digamos, de experiencia en la industria financiera y el mercado de valores en Chile, de distintas empresas, y eso se puede, digamos, investigar. Toesca es una empresa regulada por la CMF, una administradora general de fondos. Para las personas que no saben, la administradora general de fondos son las entidades que tienen la capacidad de construir instrumentos de inversión o, digamos, elaborar instrumentos de inversión o vehículos de inversión que te permiten luego invertir en ellos y hacerlo de manera regulada, así como, por ejemplo, lo hacen los bancos. En paralelo, Holdo es una empresa aparte, digamos, de Toesca. Es una empresa de asesoría financiera o de asesoría de inversión que también está regulada ante la CMF. Nos inscribimos más o menos en el 2023 y, bueno, cerca de un año después, ya a esta altura ya no recuerdo muy bien exactamente cuándo. Por los trámites y todo, ¿no? Exactamente, porque es todo un proceso. Y en ese sentido ya estamos regulados ante la CMF bajo la ley FinTech como empresa de asesoría financiera. Y en ese aspecto también somos una empresa regulada y todas las operaciones de Holdo, o sea, toda la plata, y esto también para aclarar, toda la plata que Holdo, entre comillas, maneja, está invertida a través de Toesca. Entonces, el cliente cuando se crea una cuenta en Holdo, firma un contrato de asesoría financiera con Holdo y un contrato de administración de cartera con Toesca. Firman dos contratos. Entonces, Miguel quiere invertir en Holdo, se hace cliente de Holdo y cliente de Toesca a la vez. Y cuando uno hace una transferencia de dinero, uno puede verificar, porque es cosa de ver, digamos, el remitente de la transferencia, que es Toesca, administradora general de fondos. Entonces, la plata a Holdo nunca le llega. Yo nunca toco, veo pasar la plata, pero nunca está en la cuenta de Holdo, en la cuenta corriente de Holdo. Entonces, no existe ninguna posibilidad de que Holdo tome, digamos, plata de los clientes y la utilice para cualquier fin. Entonces, en ese sentido, siempre va directamente a Toesca. Y desde una cuenta separada, en el fondo, en estricto rigor, si lo queremos llamar. No, y en ese sentido también es como un asunto como de juegos, porque tenéis dos partes, o sea, y que en el fondo nos tenemos que guisar mutuamente. Holdo como asesor del cliente, que actúa siempre en virtud del bienestar, digamos, de la persona asesorada, de nuestro cliente, y yo le digo a Toesca, la plata de Miguel la tienes que invertir de A, B, C, D, E, F, G, forma. ¿Cachai? Entonces, esa plata se va y Toesca toma la plata y la invierte. Entonces, en esa medida, también hay una seguridad para la persona que el asesor nunca tiene control, ni toca, ni ve, ni pasa por su cuenta la plata del cliente. Y eso es una gran seguridad. Y desde el lado de Toesca, bueno, Toesca es una empresa que administra más de 1.5 billón de AUM, o sea, eso también para tenerlo en consideración en términos del capital administrado, que también le da una certeza y tiene, bueno, varios fondos, un equipo grande, digamos, asociado detrás, etcétera, con todas las cosas que ya hemos conversado, que, digamos, le da la seguridad a los clientes. O sea, si ya tienes todos esos checks, o sea, evidentemente siempre puede pasar algo. Y por ejemplo, si Holdo, yo no quiero que eso pase, pero si pasara y Holdo quiebra por algún motivo y desaparece el mapa, los clientes siguen siendo clientes de Toesca y la plata está invertida ahí. Tú sigues siendo cliente de Toesca. Entonces, en ese sentido, te da la seguridad de que al menos hay dos entidades que participan en este proceso que te quita, digamos, un poco la responsabilidad a ti y en ese sentido le da mayor seguridad a los clientes. Está buenísimo. Y desde la lógica internacional, Vicente, trabajan con Interactive Brokers, me parece haber visto, ¿no? Sí, trabajamos justamente con Interactive Brokers. Siempre el puente es Toesca, o sea, la plata llega a Toesca y desde Toesca se invierte hacia Interactive. O sea, hay una tercera parte involucrada. O sea,
Ni Bueno, siquiera... pero, a ver, digamos las cosas como son. Interactive Broker, desde la lógica o desde nuestra experiencia, es el broker más grande, más regulado a nivel mundial. O sea, no estamos hablando de un broker más, ¿no? O así como, bueno, esto es un tercero, no. Y de hecho, una cosa curiosa, nosotros hemos intentado contactar Interactive y hemos tenido algunas conversaciones, pero son muy celosos, son muy respetuosos de la, digamos, lo de con quién trabajan también. Totalmente, es un gran tema como la interacción con ellos y como decías tú, qué bueno el punto, es uno de los brokers más grandes a nivel mundial. O sea, Sí, también sí. eso también refuerza un poco la parte positiva, digamos, de la seguridad con respecto a los capitales donde están invertidos. Y bueno, y tenemos otro nivel más, que también podemos hablar de eso, pero son los ETF. ¿Cachai? Ok. Y los ETF, bueno, son de Vanguard, de BlackRock, también que son parte de las empresas financieras más grandes del mundo, que por debajo tienen acciones de las empresas, probablemente muchas de ellas de las más grandes del mundo. Entonces también son muchos niveles en los cuales tú estás invertido y que eso es relevante que las personas también lo sepan. O sea, te da la posibilidad de construir, y esto yo quiero ser como bien enfático en esto, Vicente, porque si bien existen en el mercado local plataformas de inversión que te permiten como buscar instrumentos aquí nacionales e internacionales, pero el hecho, lo que ustedes hacen de poder integrar también dentro de una misma plataforma, yo creo que con la lógica de la asesoría humana también, ¿no? Porque, y para ese grupo específico de personas, es súper atractivo, digamos. Es algo que le genera realmente un valor a las personas y nosotros como asesores también vemos ese desafío en que, oye, un cliente tiene una cuenta de inversión fuera en Estados Unidos y tiene una cuenta de inversión en Chile y cuando tú quieres empezar como a consolidar patrimonios, se vuelve un desafío grande para nosotros. Sí, la verdad es que cuando lo hemos visto también con otros asesores, vemos que ese es uno de los grandes desafíos, especialmente de los asesores tal vez no tan digitales o que no tengan como procesos tan automatizados, el consolidar las cuentas de inversión, que a veces trabajan con 2 brokers, 3 AGF y en distintas divisas y con distintos, bueno, y súmale cuando ya se empiezan a operar con productos que son más complejos, ejemplo, bonos y otro tipo de cosas, Claro. Ya se empieza a enredar mucho toda la consolidación de la información. Yo creo que sí, a veces como subestimamos un poco eso, pero ha sido un gran desafío técnico poder manejar distintas divisas, que podáis ver como un saldo consolidado, todo en pesos, todo en dólares, bueno, finalmente tomamos toda la decisión en pesos, y que podáis tener como al cambio, tener un estimado de cuánto sería la plata que tú tienes aproximadamente invertida, considerando que tenéis como toda la información de los subyacentes, tanto, en fin, es un montón de información. Todo el mundo de cosas que pueden haber, claro. Totalmente. Oye, cuéntanos un poco respecto de la operativa, digamos, de Holdo. Una persona que dice, está escuchando este episodio y dice, mira, vamos a abrir una cuenta. ¿Qué tan rápido, qué tan fácil es abrir una cuenta? ¿Cuáles son las comisiones, los costos? Cuéntanos un poco más ya, aterrizando una persona que está pensando ahora mismo, ¿sabes qué? Voy a abrir una cuenta con Holdo. Sí, mira, la verdad es bastante simple. Tú entras a la página web y ahí te puedes crear una cuenta o bien puedes descargar la app. También tenemos una app. Bien. Y te puedes crear una cuenta con un proceso que es bastante simple. Consta principalmente, te diría, de 3 partes. Una que es toda la parte de perfilamiento, que es una parte prácticamente regulatoria que tienen que tener todas las aplicaciones. También para que las personas lo sepan, uno tiene que identificar su perfil como inversionista, si es una persona conservadora, una persona moderada o arriesgada, y ahí hay distintas gamas, digamos, de lo que se puede concluir al respecto de eso. Luego, nosotros te presentamos el universo de productos que tenemos, la paleta, el catálogo de productos más bien, que nosotros te ofrecemos para que tú, según tu necesidad, tú puedas elegir el producto que tú quieras. En esa misma sección, si tú quieres contactarte con un asesor para que te haga agendar una llamada o tener una llamada en línea, tú la puedas tener con ese asesor y que te pueda ayudar, en el fondo, como para elegir qué producto es el más adecuado para ti. Perfecto. Una vez que tú eliges el producto, nosotros te hacemos una simulación, te mostramos cómo sería tu inversión, cómo se comporta ese producto, la información de eso. Y eso es un poco, nosotros te damos como una suerte de teaser como de cómo funcionan los productos antes de que tú, digamos, hagas todo el proceso de validación de identidad y de firma de contrato. Y justamente viene eso, todo ese proceso de KYC que se llama en la industria de tecnología, que en el fondo es la validación de identidad de los clientes. Bien. Con eso se firman los contratos de manera digital y ya tú estás dentro de la plataforma. O sea, eso te puede tomar 10 minutos y tú ya puedes estar invirtiendo, digamos, si tú haces todo ese proceso rápido. Así que la verdad es que es bastante simple.
Luego, tú, supongamos, elegiste un producto en particular, creas tu objetivo y luego puedes invertir desde una transferencia bancaria en efectivo, o sea, incluso haciendo un depósito bancario, o Perfecto. bien a través de botón de pago que también tenemos, especialmente para montos grandes, que también es un desafío. O sea, Bueno, tú cuando sí, quieres sí, sí. invertir, tienes el límite del tope de transferencia del banco, Sí. especialmente para el primer aporte, pero también tenemos botones de pago, especial para los bancos, para 4 bancos, que es el Chile, el BCI, el Santander y el Vice en este momento. Ok, Podemos añadir perfecto. otros, pero por lo menos esos son 4 bien importantes que abarcan hartas de las transferencias que tenemos. Entonces eso te Bien. permite, no sé, si quieres invertir 10 millones, 20 millones o más, es muy fácil hacerlo. No tienes esta limitación de las transferencias. Exactamente. Y ahí en ese minuto tú traspasas el dinero, nosotros tenemos un proceso de conciliación donde Perfecto. reconocemos tu aporte, te lo mostramos a través de la plataforma y tú ahí, si es que ya decidiste a qué objetivo le vas a asignar la plata, ya viene preasignada, o bien Bien. tú puedes decir, mira, quiero invertir en este objetivo que es el fondo Money Market, o es el fondo de acciones chilenas, o es un fondo de acciones globales, en fin, es como que están las distintas alternativas posibles. Ok. Parece más o menos la operativa del proceso. Y bueno, me faltan 2 cosas. Todo el proceso de rescate, es que cuando quiero sacar mi Ok. plata, Ok. es bastante rápido. En general, nuestro fondo tiene una liquidez que es más o menos de 2 días, que es bastante estándar, Perfecto. la verdad, en la Sí, industria. sí, sí, Tú súper bien. solicitas tu plata, aproximadamente en 2 días hábiles tú ya tienes la plata en tu cuenta. Y bueno, sí tenemos una salvedad con un fondo de deuda privada, que ahí te puedo contar un poco más de eso, pero que Bien, tiene una liquidez que una ventana más larga, o sea, que está entre los 30 y los 60 días, por bien. la naturaleza del fondo, que es un fondo no rescatable, y que de alguna manera, sí, un poco desarticula ese plazo de 2 días, pero que también tiene un premio en rentabilidad y que tiene otros atributos Claro, que... pero es un instrumento que su naturaleza es esa, ¿no? Al final, un poco puedes sacrificar un poquito de liquidez con tal de obtener una potencial probabilidad de mejor rentabilidad. Exactamente, y eso también es parte como de la información que nosotros presentamos en la plataforma. Y lo otro que me Perfecto. había preguntado, que es súper importante, es el tema de las comisiones. Nosotros hoy Ok, día cobramos un 1,19% de comisión, que es una perfecto. comisión de asesoría, y esa comisión de asesoría es estándar para todos nuestros productos. Siempre cobramos 1,19 indistintamente del producto en el que tú inviertas. Y eso creo que es súper importante porque, y tú lo debes saber bastante bien, la industria paga rebates, o en el fondo Sí, paga comisiones de sí, referenciamiento a los asesores, producto de recomendar ciertos fondos. Entonces, de alguna manera, nosotros nos desligamos un poco de eso y decimos, mira, bien. nosotros no tenemos ni un incentivo para ofrecerte A o B, tú inviertes en lo que sea más conveniente para ti y nosotros te ayudamos a elegir ese producto, y para nosotros es exactamente lo Es mismo, ganamos transparente, lo claro. mismo en uno o en otro. Claro, y además con Harry, ¿no? Que también te ayuda ahí a configurar, ¿no? Que eso No, y también eso hace una diferencia. sí, totalmente. Y eso considera tanto el apoyo de inteligencia artificial de los fondos, y Bien. además considera que tú puedes agendar reuniones con un asesor. O sea, eso está incluido dentro de la comisión y no tiene un costo extra, es completamente gratis. Maravilloso. Eso, decirlo súper claro, que en el No, muy fondo tú bueno. puedes generar una agenda. Nosotros tenemos ahí un Calendly que te Ok, permite dejar un ok. link, tú le seleccionas un horario al asesor y con eso tú puedes tener una asesoría gratis, te hagas cliente, no te hagas cliente, o si ya eres cliente, y puedes como ver tus opciones, Ah, digamos, está de buenísimo. inversión. Oye, está muy, muy interesante. Te agradezco, Vicente, digamos, la explicación porque nos hace entender muy bien rápidamente cuál es el modelo y qué es lo que aporta. Y aquí yo quería rescatar algo que probablemente es, y a mí me gustaría también como escuchar tu opinión, porque, claro, finalmente ustedes esta habilidad de poder seleccionar distintos tipos de instrumentos para configurarlos dentro de una cartera de inversión de manera, entre comillas, como automática, genera una diferencia importante de estar seleccionando y que quiero este ETF, porque ¿qué vemos muchas veces nosotros, Vicente? Oye, no, es que a mí me dijeron que este ETF de, no sé, te voy a poner el nombre, de las 500 empresas de Estados Unidos. Este está bueno, y después la otra persona, y no, el QQQ, el ETF de... Entonces, cuando tú empiezas a ver, oye, no, tengo 5 ETF, pero el 60% de la cartera es exactamente lo mismo, porque son los mismos ETF con proporciones distintas a las mismas empresas. Entonces, desde esa perspectiva, siento, por lo que me explicas, que allí es donde entra un valor agregado, además de todo lo que ya nos has comentado. ¿Cómo lo plantean ustedes la diferencia entre comprar solo ETF o ir y invertir a través de Hold? Uf, es harta diferencia. O sea, creo que, bueno, se puede ver distintas perspectivas, pero las personas que
pensando en una persona que a lo mejor está haciendo un análisis como tratando de elegir bien dónde invertir, hay tantas opciones, Claro. tantas. O sea, hoy día creo que una de las gracias, pero una de las dificultades que presentan el mercado es que, por un lado, positivamente hay muchas opciones, pero por otro, elegir dónde invertir es súper difícil. O Sí, sea, sí, sí. y acertar. Creo que al final todo tiene que ver con tener una estrategia. Yo eso es lo que he aprendido con los años, que Bien. uno cree que invierte en algo y le tiene que acertar y al mes vaya a tener una rentabilidad y vaya a hacer la ganancia y vaya a hacer la pasada y te vaya a salir y te vaya a meter. Y o sea, bueno, funciona. O sea, te puede resultar bien una vez, 2 veces y te vaya a equivocar 10 y te vaya a desencantar y te vaya a salir. O sea, en el fondo creo que al final uno tiene que tener una estrategia y creo que lo más difícil, suena muy fácil, pero muy difícil es seguir esa estrategia. Sea lo que La sea parte que uno... psicológica, ¿no? Totalmente. Y uno cae en una trampa de decir, oh, no, mira, el mercado cayó un 5%, debería salirme. Puede ser, pero me refiero que al final es un desafío enorme como ser consistente con la decisión que tomaste de invertir. Entonces creo Claro, que en ese sentido, tener un asesor, ya sea Harry en este caso, o un claro, asesor, una asesoría como la que hay tú tal vez en Ruta de Inversión, claro. es fundamental, porque es quien te da el soporte y te dice, mira, yo soy experto en este tema y yo te voy a ayudar a confeccionar una estrategia basada en el objetivo que tú tienes, que invertir de aquí a 10 años porque te quieres comprar una casa o quieres planificar tu jubilación o etcétera, digamos, el objetivo que tú tengas. Y en ese sentido, tener un asor que te ayuda a Sí, sí. mirar toda esta cuestión enorme que además es sumamente técnica y Claro. compleja, no es fácil, y uno lo dice estando adentro, porque imagínate Sí, para sí, sí. la persona que cree que sabe que está afuera, que no sabe, es Sí, bastante técnico y bastante difícil. Es súper bueno contar con la ayuda de alguien. Creo que especialmente cuando uno está partiendo, especialmente cuando uno no sabe. Y yo te digo, yo personalmente ni siquiera invierto en acciones. Yo, bien. o sea, como si alguien lo puede tomar como referencia, o sea, ni siquiera yo invierto en acciones por mi cuenta porque siento que me da lata, como que pierdo el tiempo Claro, pensando cuál es la mejor decisión. A veces uno tiene una apuesta y dice, ya, mira, voy a ir por este y me voy a quedar porque creo en esta claro. empresa y creo que le va a ir bien y lo aguanto y si pierdo bien y si gano bien. Pero creo que al final la clave está en la estrategia, asesorarte por alguien que sepa más que tú, un asesor profesional dedicado, una Claro. plataforma, un algoritmo probado en el fondo, una empresa como Holdo, que te pueda ayudar a hacerlo bien y ser súper consistente con esa estrategia. O sea, sostenerla en el tiempo, contra viento y Bien. marea. O sea, creo Sí, que en sí, ese sí. sentido hay que ser súper responsable para poder lograr Sí, sí, bien. compartimos esa visión y de hecho a nosotros nos pasa habitualmente que de repente clientes están invertidos y tienen, no sé, un año y dicen, oye, mira, y ya es hora como, dice, bueno, puede darse el caso que efectivamente sea oportuno hacer algún ajuste, pero cuando ya tienes una estrategia, deja que madure la idea, deja que madure la estrategia, que aprenda y ahí empiezas a tomar decisiones. Oye, está buenísimo. Eh, Te quería preguntar, ya como llegando hacia el final de esta entrevista, Vicente, ¿qué le espera a Holdo en los próximos años? ¿Qué novedades, qué cosas se vienen? ¿Qué nos puedes contar? Lo que se pueda, obviamente, de Holdo ahora a partir de 2026 hacia allá, encarando casi la próxima década, ¿no? Sí, mira, sinceramente hoy día estamos en una etapa más de consolidación. Perfecto. Creo que toda esta curva como de empezar a darnos a conocer muy de a poquito, porque somos una empresa, digamos, que todavía no es tan conocida, poco a poco hemos ido creciendo, hemos logrado generar una masa crítica de clientes que les gusta lo que hacemos y que nos recomienda, y lo cual eso para nosotros es un feedback súper positivo. Hoy día estamos muy enfocados en los ingresos, en ser sumamente eficientes para poder Perfecto. consolidar los ingresos de la empresa y sostenernos en el tiempo y ser una empresa, digamos, de largo plazo. Y en ese aspecto estamos mirando varias cosas. Primero, Ok. diversificando nuestra matriz de ingresos. Hoy día no queremos solamente depender de la comisión de asesoría para los ingresos de Holdo, estamos Bien. evaluando también distintas opciones. Y en términos de productos, también estamos muy enfocados en productos locales. Estamos ahí Perfecto. trabajando con Singular, como Ok. haciendo una alianza para poder sacar un portfolio tipo Smart Portfolio global, pero hacerlo de Ok. manera local. Hay unas Perfecto. ideas bien interesantes que se pueden utilizar para eso y queremos Con los hacer que... beneficios tributarios del mercado local y todo. Exactamente, porque también tienen beneficios, Perfecto. algunos con 107, en fin, como que hay distintas como Perfecto. posibilidades en ese sentido, y hacer carteras que sean entretenidas también para posicionarnos como un mercado más en peso y ofrecer como una alternativa en ese lado.
Buenísimo. Y también estamos mirando, para darle un poquito más lejano, pero sí un modelo ya también más transaccional. Ok. Hoy día nuestros ingresos se basan en nuestra comisión de asesoría proporcional a nuestro capital administrado. Lo que queremos Perfecto. también es ir a buscar como abrir la paleta de opciones para que las personas puedan ir a comprar otros productos dentro de nuestro mismo catálogo. Tenemos una herramienta que también lo puede hacer, pero que también hay que potenciarla, y creemos que eso también puede ser una vía para ofrecer también una alternativa diferente y a la vez también potenciar los ingresos. Y seguir Buenísimo. creciendo en clientes. O sea, la meta de aquí a 2027 es multiplicar por 4 el revenue y Bien. crecer Oh, buen desafío. 2.5 al cliente. Sí, sí, sí. Es Buen importante bonito para desafío. seguir creciendo. Oye, Vicente, yo quería darte las gracias, pero no quería cerrar antes de pedirte una pregunta que le hacemos siempre a los invitados. ¿Qué le recomendarías tú a una persona que está pensando en invertir, que aún no ha dado el paso, que tiene ese bichito, que sabe que los depósitos a plazo no funcionan, que sabe que los fondos mutuos donde tiene su dinero probablemente tampoco funcionan, pero tiene miedo por desconocimiento, por incertidumbre? ¿Qué le dirías tú a esa persona y que tiene esa capacidad de generar ingresos, ahorro, que ya tiene también un patrimonio consolidado? Yo creo que lo primero es ir de menos a más. O sea, cuando yo me lanzo a la piscina solo, como un poco lo comentábamos antes, y empiezo a invertir por mi cuenta, existe una alta posibilidad de perder plata. Tal vez no lo vas a Claro, perder todo, pero sí claro. vas a perder plata. Entonces, si quieres partir, primero empieza a invertir en fondos mutuos, en fondos asesorados, a través de plataformas como Holdo u otras, y Bien. empieza a probar. Parte con un monto pequeño, prueba a ver cómo funciona, ve cómo anda la plataforma, ve cómo anda el servicio. Si te acomoda, te gusta, ves que va en una buena dirección, bueno, empezar a aportar más y empezar a ver cómo se comporta, pero siempre partir de a poco. Yo creo que no vale la pena ir all-in, tomar yo todas mis Claro. decisiones, asesórate por alguien que sepa más que tú. Créeme, que, o sea, decirle a la persona, créeme que no sabes más Sí, que estas grandes empresas. Por algo los bancos son los bancos y las jefes son las jefes, obvio. porque tienen gente experta en sus filas que sabe hacer estas cosas. Entonces, asesórate, apóyate en alguien que sepa, y con eso partes. Y luego, bueno, puedes ir tomando tus decisiones en la medida que empieces a entender cómo funcionan los distintos tipos de fondos, cómo funcionan las comisiones carísimas, hay que empezar a entender eso, cuáles son los distintos actores del mercado, dónde puedo poner mis opciones, diversificar, cuánto pongo en dólares, cuánto pongo en pesos, cuánto en Vale. cash, cuánto a largo plazo, cuánto en el mes. Y ahí empiezan como las grandes preguntas, pero primero yo creo partir, y partir ojalá lo más asesorado posible. Creo que eso le reduce mucho el riesgo y tienes mayor probabilidad de tener una buena experiencia que después te den ganas de seguir invirtiendo. Sí, yo creo que te doy las gracias por eso, porque compartimos también esa visión de es como nosotros decimos, si tú no sabes nadar, no te vas a ir a tirar un piquero en la parte honda sin haber por lo menos tenido la sensación de qué es estar metido en el agua, de cómo son las patadas. Así que nada, muy, muy buena conversación, Vicente. Quería darte nuevamente las gracias. Aquí abajo en la descripción del episodio voy a dejar ahí el sitio web de Holdo para que vayan, lo vean, lo revisen, entiendan qué es lo que hace. Ya Vicente nos dio una clase magistral de qué es Holdo y todos invitadísimos a conocerlos, porque realmente, al menos desde nuestra perspectiva, creemos que soluciona un problema que aún no está bien abordado en esto, la combinación de la tecnología con la asesoría humana. Nosotros no creemos que la asesoría humana va a desaparecer con la inteligencia artificial, sino que se va a potenciar. Así que, Vicente, mil gracias por tu espacio, por tu tiempo. Bueno, saludos a todo el equipo. Oye, muchas gracias a ti, Miguel. Un gusto conversar contigo. Ya habíamos tenido la opción de conversar antes y me alegro Sí, mucho que se haya concretado esta entrevista. Así que buenísimo. feliz de participar. Gracias, Vicente, y a una próxima, ¿ok? Bye, bye. Chao, que estés bien.